Dante Liano es un escritor y crítico literario guatemalteco, Premio Nacional de Literatura en 1991. Es licenciado en Letras y en Literatura. Colabora en diversos medios como crítico literario y ha publicado diversas novelas. Y hoy está con nosotros en entrevista para hablarnos de su nuevo libro, El Misterio de San Andrés, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pues Dante, buen día, bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por la hospitalidad y gracias por hablar de el misterio de San Andrés. Cuéntame primero brevemente, ¿qué te motiva cuando eras más chico a seguir el camino de las letras? Pues mira, lo de la vocación es una cosa difícil de explicar. Por una parte, por otra parte es bastante fácil, en el sentido de que uno se inclina a hacer lo que su comunidad lo está empujando a hacer, lo que es interesante, lo que es prestigioso, lo que es gratificante en su propia comunidad. Y entonces, digamos que en América Latina las letras y la literatura tienen muy buen prestigio, ¿no? No obstante las grandes dificultades que hay para la cultura y en modo particular para escribir, porque es una profesión que no tiene mucha salida. Sin embargo, hay una gran afinidad en las culturas latinoamericanas con respecto de las letras, con respecto de contar historias o de expresarse a través de la poesía. Entonces, no fue difícil que me fuera encaminando hacia ese terreno, aunque naturalmente mis papás se preocuparon, ¿no? Porque pensaron que me iba a morir de hambre en el resto de mi vida dedicándome a la literatura y me he dedicado a demostrarles a mis papás que uno sí puede vivir honestamente, ¿no? Y decentemente, dedicándose a las letras. Entonces, a un cierto punto de mi vida, muy temprano, ¿no? Yo comprendí que no podía hacer otra cosa, sino escribir, sobre todo escribir relatos, ya desde la adolescencia, 13, 14 años, escribía y publicaba relatos y ya todo el mundo me identificaba como uno que hace ese tipo de cosas. Así que fue así como comencé desde niño, después en la adolescencia, y ya no pude parar, ¿no? Hasta este momento. El misterio de San Andrés, esta novela que se desarrolla en Guatemala y que trata de la vida de Benito y Roberto, estos niños que a pesar de que son de la misma edad, tienen pues diferentes vidas porque uno tiene una situación más precaria que el otro. Me parece muy interesante cómo surge la idea de crear el misterio de San Andrés. Pues fíjate que surge de la propia experiencia, porque yo soy de un pueblo donde la mayor parte de la población es indígena, de la etnia cachiquel, y entonces yo crecí en contacto con mis paisanos, ¿no? De la etnia maya. Y pude observar, pude vivir, convivir con esas costumbres, con esa cultura. Y luego también debo decirte que en mi casa pues se hablaba mucho de las viejas historias de nuestro pueblo, se contaban muchas de esas historias y no me fue difícil recoger esas historias y darles una estructura, darles un espinazo y convertirlas en la novela que se llama El Misterio de San Andrés. Vamos a hablar un poco de los dos personajes. Primero vamos a hablar de Benito. Benito, este niño que le van a dar todas las secretos de la naturaleza. Ellos pedían mucho permiso cuando hacían un rito a nuestro padre, a nuestra madre, al Santo Monte, al Espíritu del Monte, y él va a aprender todas estas enseñanzas de la gente mayor para que no se pierdan. Cuéntame un poco de esto. Pues mira, la cultura maya es una cultura que está en constante comunión con la naturaleza. Digamos que la diferencia entre la cultura que nos enseñan a nosotros en la escuela y la cultura maya es que nosotros recibimos esta herencia cultural según la cual la naturaleza
hay que doblegarla, hay que apoderarse de ella, cambiarla y sacarle todos los recursos posibles. Y eso, a eso lo llamamos cultura occidental. Es decir, el hombre es dueño de la materia, el hombre es dueño de la naturaleza, se diferencia de ella, la domina y le saca todo el jugo posible. Y estamos asistiendo en estos años a las consecuencias de esa actitud, que es una actitud en la cual la naturaleza es una especie de enemiga del ser humano y el ser humano tiende a domesticar, tiende a antropologizar la, la naturaleza. En cambio, la cultura maya es todo lo contrario, es una cultura muy respetuosa del ambiente, es una cultura en la cual todo lo que vive tiene un espíritu, todo lo que vive merece respeto, al punto que cuando se va a hacer una siembra, los mayas piden permiso a la madre tierra para poder hacer los surcos, para poder sembrar, porque están conscientes de que es una invasión del espíritu de la madre tierra. Antes de entrar a una montaña, antes de Ujú. entrar a un monte, se le pide permiso al monte. Y si tienes que cortar un árbol, le pides perdón a ese árbol por la herida que le vas a causar. Es decir, es completamente, es el hombre dentro de la naturaleza, el ser humano dentro de la naturaleza, no el ser humano opuesto a la naturaleza. Y eso sí creo que está bastante presente en el transcurso de la novela. Por su parte, el otro niño que va en sexto de primaria, Roberto, él tenía mucho las enseñanzas de su papá. Su papá le decía, el trabajo ennoblece, el ocio es el padre de todos los vicios. Y para él la palabra de su padre pues era pues muy sagrada, muy importante, ¿no? Y también tenía el ejemplo pues, de su maestro, que también les daba ese tipo de enseñanza que tenían que aprender algo en la vida. Aquí el papá de Roberto es italiano, pero vive ahí en Guatemala, ¿no? También Sí. es muy importante esta relación para que él vaya aprendiendo cómo es la vida, tanto de su papá como de su maestro. Cuéntame un poco. Pues mira, en realidad lo que la novela muchas veces muestra cómo la educación que recibimos, la educación occidental que recibimos, es una educación estereotipada, con una serie de frases hechas que luego, al fin de cuentas, carecen de sentido, como esa de el ocio es el padre de todos los vicios, etcétera, etcétera, o los discursos que el maestro hace en clase y más todavía cuando ya está borracho, cuando va a la Ujú. cantina y comienza a demostrar que es muy racista, ¿no? Admirador de los dictadores y todo eso. Y eso va creando un ambiente, que es el ambiente de los no mayas, de los no indígenas, que luego de alguna manera Roberto se va a rebelar contra eso, porque Roberto es joven y como todo joven tiene el derecho y además el deber de rebelarse. Se rebela contra eso y se va a enfrentar a la dureza de la realidad de nuestras sociedades que son en ese sentido bastante opresivas. Entonces todo eso va, esa mezcla, ¿no? Entre Benito que va creciendo, va descubriendo el mundo dentro del mundo, y de Roberto que va descubriendo la opresión y va descubriendo la dictadura, esa es la dialéctica, la dinámica de toda la novela, es decir, cómo ellos de alguna manera están destinados a encontrarse, están destinados a dialogar y están destinados a reconocerse, ¿no? A conocerse de nuevo. Y también cómo van descubriendo desde diferentes perspectivas el ser adulto, ¿no? Cómo entra pues el alcohol a sus vidas, el aguardiente, en el caso de Benito, pues como que todo el papá, el sacerdote, el mismo niño, como que empezaban desde muy joven a beber para, Sí. como que para aguantar todos estos trabajos que tenían que hacer extenuantes. Y en el caso del otro chico de Roberto, pues era por descubrir este vicio o el mismo prostíbulo, ¿no? Todo cómo van conociendo en diferentes perspectivas, pero ahí está presente el alcohol en ambos niños. Cuéntame un poco. Pues mira, hay lugares que son canónicos en la novela latinoamericana. Hay lugares
a donde van a parar todos los escritores y todos los personajes. Un lugar es el prostíbulo y la vas a encontrar en la mayor parte de la literatura latinoamericana. Y es una especie de microcosmos en el cual se desvelan las dinámicas internas de la sociedad. Y lo mismo pasa con la cantina, el lugar donde se bebe, porque es el lugar en donde el latinoamericano, que es bastante oprimido, bastante colonizado, bastante encerrado, es el lugar en donde a través del alcohol se va a desatar, se va a desinhibir y va a hablar finalmente. Sirve para la literatura, estos lugares sirven para decir lo que normalmente no se dice y lo que normalmente no se puede decir. Por otro lado, la cuestión del alcohol es una cuestión importante porque en América, en general en América Latina, los pueblos son bastante alcoholizados y es un gran problema para todas las sociedades, principalmente porque se trata de un problema interétnico e interclasista. Es decir, ahí no es hay distinción entre clases sociales. Beben los ricos y beben los pobres, ¿no? Y es una forma como de reaccionar delante de una cuestión que ya Octavio Paz había señalado. Y esa cuestión es que los latinoamericanos, Paz lo dice para México, pero vale para toda América Latina. El acto fundacional de las sociedades latinoamericanas a partir de la conquista española es una violación, es una violencia. Y, y esa violencia despierta un rencor ancestral, una rabia ancestral que se va, eh, que se va heredando de generación en generación, una cólera que no expresada y que sale a la luz a través del alcohol o de los brotes de violencia constantes que hay en nuestras sociedades. Pero la novela explora un poco eso, ¿no? Me gusta mucho que en una parte del libro, cuando se trata de Benito, narras poéticamente su parto, cómo nace él. El que está naciendo sale ciego y sangrante, y el frío, y el terror, y la angustia, y la muerte, sensaciones que no tienen nombre todavía, lo hacen aullar desesperado, como si estuviera muriéndose. Creo que también esta parte de escribir es que nos transmitas a nosotros como lectores cómo se vivía y aparte esta parte de poesía. Me gustó mucho esta parte, cómo narras. Cuéntame un poco. Pues mira, Patricia, la escritura poética, la poesía en general, nace de la imposibilidad de encontrar palabras precisas para determinadas experiencias. Todos tenemos experiencias profundas, conmovedoras, que nos conmocionan, pero que no podemos expresar, porque el lenguaje que hemos recibido, el que aprendimos y el que estamos explorando, no es capaz de expresar todo lo que vivimos. Muchísimas veces todos tenemos esta experiencia, ¿no? Nos quedamos sin palabras delante de las emociones y de las experiencias que tenemos. Y entonces, cuando no hay palabras, surge la poesía porque la poesía es un intento desesperado de decir lo que no se logra decir. Y entonces a través de metáforas, a través de todo tipo de trucos, de juegos de lenguaje, se sale a la superficie con esto que de alguna manera llamamos poesía. La poesía es precisamente lo que no se puede decir, pero que desesperadamente estamos tratando de decir. Un ejemplo, creo yo, para todos es el amor, ¿no? El amor es Ujú. inexpresable, eso no lo podemos decir, solo decimos ridiculeces o tonterías cuando queremos expresar el amor. O, o los grandes, ¿no? Los grandes lo expresan con poesía. Entonces, por eso hay páginas en el Misterio de San Andrés que tienen que recurrir necesariamente a la poesía, porque hay muchas emociones en esa novela que el que escribe no es capaz de expresar. Entonces recurre a ese lenguaje. Me gusta mucho también cómo los niños van descubriendo ciertas cosas. Hay un capítulo donde narras cómo el maestro lleva a los chicos
a los compañeros de Roberto en el tren, los lleva al mar. Cómo Sí. ellos se emocionan de este viaje en el tren, de esta revolcarse por las olas. Me gustó mucho cómo lo plasmas y cómo uno al leerlo va sintiendo que lo estás viviendo. Creo que eso es parte muy importante de la literatura, que el autor logre esta conexión con los que están leyendo. Cuéntame un poco. Pues mira, sí, la literatura en algunos momentos es ver la realidad con ojos nuevos, ¿no? Es quitarle a la realidad el velo de lo automático, porque por comodidad, por comodidad, por economía, por un poco de avaricia del conocimiento, nos acostumbramos a verlo todo. Salimos a la calle y miramos, pero no vemos, ¿no? No es que uno sale a la calle todos los días y dice, ay, qué hermosa ciudad en la ciudad en que está, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, en la que imagino tú vives, es una hermosa ciudad, pero no es que sales todos los días y dices, pero qué linda está, sino que automáticamente vas haciendo las cosas. La literatura es pararte y decir, párese un momento, deténgase un segundo, vea, ¿no? Vea lo que está viviendo, véalo con ojos nuevos, véalo como si fuera la primera vez que lo ve. Y en ese capítulo que tú citas, que es el descubrimiento del mar por un grupo de niños, es precisamente eso. Uno va al mar, se queda siempre el mar abruma, ¿no? Siempre el mar lo sorprende a uno. Y siempre sería, lo más bonito sería ver el mar como si fuera la primera vez que uno lo está viendo, porque entonces lo descubre cosas que nunca ha visto, descubre la maravilla de estar vivo, ¿no? La maravilla de ver, de, de observar la naturaleza y de gozar lo que nos ha sido dado. Y así como pasan en momentos buenos ambos chicos, como este del contacto con el mar, también a su corta vida pasan situaciones difíciles. En el caso de Benito, pues tuvo que sobrellevar la muerte de su hermano que acababa de nacer. Y en el caso Mm. de Roberto, una pérdida fue cuando se enamora perdidamente de María Luz y pues se decepciona. También manejas estos temas de pérdidas en el libro. Cuéntame un poco. Pues mira, es que la vida va siendo así, ¿no? La literatura tiene que ser de alguna manera vida, experiencia de vida. Es como vivir otras vidas que tú no has vivido o que no has podido vivir. Entonces, cuando eh, te encuentras con la literatura, no es que te escapas, sino que te reencuentras, te reconoces. Y una de las características de la vida de todos, de nosotros, es que la vida es muchas veces dolor, muchas veces es sufrimiento, muchas veces es lucha, muchas veces es esfuerzo. No siempre vivimos con los lentes de color de rosa, ¿no? Sino que muchísimas veces nos toca, es característica de la vida, ¿no? Enfrentarse con la experiencia del dolor. Y entonces la literatura como vida, como parte de la vida, no puede escapar a esas experiencias. Por eso los protagonistas, sea Benito y Roberto, experimentan el dolor y contarlo es un poco actuar aquello que se llama el reconocimiento. Es decir, que el lector reconozca su propia vida dentro de la vida de los personajes. Por eso sea Benito que Roberto tienen que son diferentes, ¿no? Uno es perder un ser querido, otro es perder un amor. Pero creo que a los 18 años más o menos, o antes quizás, todo el mundo tiene esa experiencia fatal, ¿no? De perder por primera vez la experiencia del amor y uno cree que se va a morir, uno cree que es para siempre. Pasa el tiempo y uno se da cuenta de que todo puede comenzar de nuevo y que la vida está hecha de ese tipo de ciclos. Y sin spoilear tanto, llega un punto de su vida donde se van a cruzar estos personajes. Cuéntanos Ujú. un poquito. Mira, en literatura
Mucha de la literatura está compuesta de eso, ¿no? Dos o tres o cuatro personajes que de pronto se pierden y todo el relato, toda la narración es la historia de cómo ellos poco a poco se van a encontrar. Es lo que los griegos llamaban la anagnórisis. Y en el momento del encuentro hay es el momento clave de la narración, es el momento en el cual el encuentro causa o alivio, o causa dolor, o causa cualquier tipo, pero causa una emoción. Y esto es lo que los dos personajes desde el principio no están pensados para que el lector diga, un día estos se van a encontrar. Y eso lo anima a leer, a leer, a leer, hasta llegar al punto en que se encuentran, pero naturalmente no voy a decir tampoco yo qué es lo que pasa cuando ellos se encuentran, sino que para eso hay que leer la novela, ¿no? ¿Qué esperas del público mexicano con El misterio de San Andrés? Pues mira, una cosa muy sencilla, y es que lean la novela, ¿no? Ya con eso, un escritor cuando encuentra lectores está más que satisfecho. Si los lectores no están de acuerdo, magnífico. Si a los lectores no les gusta, también. Es decir, lo importante es tender un puente de diálogo, hablar con los lectores. Yo voy a ir a México en julio y espero encontrarme con algunos lectores que ya me conocen por otras novelas y conversar, dialogar, intercambiar con ellos, que siempre el público mexicano es muy atento y es muy escrupuloso. Entonces te hacen preguntas que te dejan asombrado porque tú no has pensado en ello. Por lo tanto, sí, yo espero que lean y que dialoguen conmigo cuando nos veamos en los próximos meses. Dante, ¿te podemos encontrar en alguna red social? Sí, tengo mi sitio de Facebook que tiene mi nombre, Dante Eliano, y a través de ese sitio yo lo único que hago es publicar un blog, no es que pongo las fotos de mis fiestas ni cuando estoy tomando una copa de vino, sino simplemente pongo cada semana los miércoles una especie de artículo o a veces un cuento eh, que está en mi blog de WordPress que se llama Dante Eliano Blog o también Dante Eliano Cuenta. Y luego tiene sus réplicas en Instagram, sobre todo. Por lo tanto, me pueden encontrar con mi nombre, me encuentran en esas redes. Pues invitamos a nuestros escuchas a que se acerquen a conocer esta novela guatemalteca, El misterio de San Andrés, pues que ya se encuentra a la venta aquí en Ciudad de México, en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica. Dante, yo agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Te gustaría agregar algo a esta entrevista? Pues mira, simplemente agradecer el tiempo que me has dedicado, el tiempo que me han dedicado también quienes están escuchando esta entrevista y solo espero que nos veamos pronto en la bella Ciudad de México, a la cual siempre me gusta ir y siempre me gusta visitar.